Estimados alumnos, buenos días, buenas tardes. Como podréis entender, dentro de esta asignatura de Project Management 1, pues hay mucho contenido y es difícil hacer un resumen que en este tiempo y en el espacio que tenemos tan breve, pues podamos ver todo, ¿no? Lo que nos gustaría. Por eso siempre pues elijo algunas de las áreas que a mí me parecen particularmente más interesantes o que, por el contrario, ha podido haber pues más conflicto en cuanto a su entendimiento o más complicado de entender. Entonces, bueno, pues vamos allá, vamos a ver qué tal os parece la temática que he elegido para esta sesión sincrónica de la asignatura Project Management 1. Este es un tema que normalmente trae mucha confusión, es difícil de entender a veces porque yo creo que no todas las organizaciones en las que trabajáis tienen esta estructura tan clara, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración, como veis a la parte izquierda, que las organizaciones es cierto que gestionan muchos proyectos al mismo tiempo, en paralelo. Es cierto, las organizaciones cada vez más trabajan por proyectos y es muy normal que estén desarrollando muchos proyectos al mismo tiempo. Los proyectos no son sino una herramienta para alcanzar o conseguir los objetivos estratégicos. Es decir, como vamos a ver ahora, toda organización pone el foco en unos objetivos estratégicos. Buenos días, David, por cierto, bienvenido a clase. Las organizaciones ponen siempre el foco en unos objetivos estratégicos, pero al final esos objetivos estratégicos deben lograrse con el desarrollo de múltiples proyectos. Por lo tanto, el proyecto es simplemente una herramienta para la consecución de objetivos estratégicos de una organización. Cuando nos dedicamos al project management o somos project managers, somos directores de proyectos, siempre yo creo que hay una tendencia a pensar que nuestro proyecto es único, que es el más importante de la organización, que es el que merece más prioridad, que es el que se merece los mejores recursos o la total disponibilidad de recursos. Pero es verdad que ya desde hace tiempo el PMI viene dando un enfoque de que el proyecto o digamos la organización gestiona esfuerzos a un nivel superior al de proyecto, ¿no? Hay que saber que por encima de la gestión de proyectos existe algo que se denomina gestión de programas. Y hay que saber que por encima aún de la gestión de programas existe algo que se llama la gestión del portafolio. Entonces debemos tener esa visión conjunta porque, como veis ahí, proyectos, programas y portafolios tienen objetivos distintos, tienen prioridades distintos y por lo tanto nosotros como directores de proyectos solamente somos una parte pequeña dentro de un global que es mucho más grande. Por lo tanto, tenemos que tener esa visión amplia o esa visión de alto nivel. Como dice el PMBOK, tener en la cabeza esa fotografía de alto nivel para entender cómo funciona la organización. Y esto lo he querido ilustrar con un ejemplo práctico real en el que yo participé hace unos años. Fijaros, yo trabajaba para una empresa que se dedicaba a arquitectura, ingeniería, desarrollo de proyectos de energías renovables, desarrollo de proyectos inmobiliarios y que como consecuencia de la crisis que hubo en España hace unos años, pues decidió internacionalizar sus servicios en dos países y se eligió Rumanía y se eligió Kuwait. Como habréis podido leer a lo largo del foro, pues si os acordáis, pues yo fui el responsable de irme a Rumanía, ¿no? En este caso. Algunas consideraciones que hay que saber, fijaros. La experiencia internacional que tenía la empresa era puntual, es decir, siempre se había trabajado dentro de España, se había participado en algún proyecto en el extranjero, pero una cosa muy puntual y muy localizada, es decir, muy poca experiencia internacional. Es verdad que los recursos humanos eran muy especializados, eran muy cualificados en ingeniería, porque había departamentos de ingeniería en geotermia, de ingeniería de suelo, de ingeniería hidráulica, es decir, había recursos humanos altamente especializados. Por el contrario, los recursos económicos eran limitados. Era una época de crisis en España, los proyectos se habían reducido, algunos se habían cancelado, había el dinero justo, por así decirlo. O como se suele decir de una manera no muy técnica, nos quedaba una bala en la recámara, ¿no? Había que utilizarla bien. ¿Por qué se eligió Rumanía? ¿Por qué se eligió Kuwait para ir? Pues se eligieron por razones que no fueron demasiado pensadas ni analizadas, hay que decirlo. Por ejemplo, a Rumanía se fue porque uno de los dos directores generales de la empresa 2 años antes o 3 años antes había hecho un viaje particular a Rumanía
con otros amigos, había visto varias ciudades, había visto que tenía un crecimiento rápido, había hablado con empresarios españoles que estaban allí, le habían dicho que había una oportunidad de desarrollo grande en Rumanía y digamos que un poco influenciado por todo eso se decidió ir a Rumanía. No se hizo un gran análisis, no se hizo, analizaron otras opciones, otras propuestas, digamos que lo tenía como muy enfilado, ¿no? ¿Por qué se eligió Kuwait? Porque precisamente el segundo de los directores generales tenía contactos familiares, además una persona que estaba casada con un diplomático en Kuwait y bueno, pues tenía bastante influencia y bueno, pues parece que eligió Kuwait por la ayuda que nos podía dar este familiar suyo en un momento determinado, ¿no? Por tanto, como veis, no fueron decisiones muy pensadas, muy analizadas lo de irse a estos dos países. Íbamos a trabajar queríamos desarrollar proyectos propios y proyectos para clientes, porque es verdad que nosotros en aquella época no teníamos muchos recursos económicos, pero teníamos clientes que sí los tenían. Y nos habían dicho, si veis algún proyecto que sea realmente atractivo en Rumanía, nos lo podéis decir, nos podéis presentar el proyecto y si es bueno, nosotros estamos dispuestos a invertir. Por lo tanto, bueno, teníamos también clientes externos que nos podían echar una mano. Había que buscar socios locales. Yo no sé si habéis tenido la oportunidad de desarrollar algún proyecto en el extranjero desde cero. Es decir, nosotros tuvimos que crear una sociedad en Rumanía, se tuvo que abrir una cuenta bancaria, todos esos procesos que aparentemente son sencillos en tu país, en un país extranjero es muy complicado, ¿no? Tienes que firmar unas escrituras con un notario, tiene que estar con un sello que se llama la estampilla de la Haya para garantizar que los datos españoles son válidos en Rumanía. El banco no te abre una cuenta si no tienes una empresa. El notario no te firma una constitución de una empresa si no tiene una cuenta bancaria. Es decir, hay una serie de dificultades que hay que salvar, ¿no? Entonces, siempre es importante buscar un socio local porque te va a allanar mucho el camino, ¿no? En España estaba habiendo ajuste de personal. Esto significa que estaban despidiendo a personas dentro de la empresa, ¿no? Y podíamos, al mismo tiempo se estaban explorando otros destinos posibles. Se decidió ir a Rumanía, se decidió ir a Kuwait, pero se estaban explorando países sobre todo como Panamá, Chile. Y luego, por fijaros, curiosamente, ni Rumanía ni Kuwait funcionaron demasiado bien. Y sin embargo, donde sí que se han establecido y son una empresa de total referencia es en Panamá. O sea, tienen un montón de proyectos súper grandes con el gobierno, han trabajado en el Canal de Panamá, han trabajado con autopistas, con trenes, con edificios como hospitales, es decir, fueron allí, tuvieron la suerte que no tuvimos en Rumanía y en Cuba y la tuvieron allí, o bueno, digamos que están muy establecidos allí ahora. Y el coste de establecimiento y funcionamiento de Kuwait es 3 veces a 1 en Rumanía. Es decir, Kuwait era un país caro para estar, para trabajar, para pagar salarios, para cualquier cosa relacionada con un proyecto era muy caro, ¿no? Rumanía, al contrario, era muy barato. Entonces, con esta idea en la cabeza, con estas consideraciones iniciales, yo lo quiero trasladar a lo que es una gestión de programas, de portafolios y de proyectos. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, en teoría, según el enfoque del PMI, nos dice que toda organización debe seguir una serie de estructura, una estructura que más o menos es jerárquica, ¿no? Es decir, siempre hay un portafolio, en lo más alto, por debajo del portafolio se encuentra el programa, por debajo del programa se encuentra el proyecto y por debajo del proyecto operaciones. Por lo tanto, esta es la estructura, ¿no? Portafolio, programa, proyectos y operaciones. Buenos días, Claudia, bienvenida a clase. Entonces, vamos a trasladarlo al caso práctico que os he puesto. ¿Qué es la gestión del portafolio? La gestión del portafolio es la gestión de los objetivos estratégicos y de negocio de la organización. Es decir, ¿dónde queremos estar como organización dentro de 3 o 5 años? ¿Cuál es nuestro objetivo como empresa? ¿Ganar más cuota de mercado? ¿Ser una empresa de referencia en un sector? ¿Que el 30% de nuestros ingresos provengan de proyectos internacionales? Es decir, ¿cuál es nuestro objetivo estratégico? ¿Abrir una nueva área de negocio? ¿Desarrollar un nuevo producto? Es decir, ¿cuál es nuestro objetivo estratégico? Entonces, si lo trasladamos al ejemplo que os había puesto, lo podéis ver ahí. Dice, empresa que se dedica a proyectos de arquitectura, ingeniería, energías renovables y proyectos de desarrollos inmobiliarios, real estate, tanto para clientes externos como para sí misma, siempre en España,
decide, como consecuencia de la crisis del sector, internacionalizar sus servicios en 2 países, Rumanía y Kuwait. Ese es el objetivo estratégico de negocio. Vamos a internacionalizar nuestros servicios en 2 países distintos. Por lo tanto, esa es la gestión del portafolio. Gestión de objetivos estratégicos y de negocio. Ahora bien, eso es un objetivo. ¿Cómo se consigue internacionalizar los servicios? Habrá que poner en marcha, habrá que, por así decirlo, aterrizarlo, habrá que bajar a la tierra y poner en marcha programas y proyectos. Entonces, aquí, como veis, ahora entran en juego los programas. ¿Qué es un programa? Un programa es la gestión conjunta de un grupo de proyectos que están relacionados entre sí. En este caso era muy sencillo gestionar de manera conjunta proyectos. ¿Por qué? Por la propia ubicación física. Es decir, se abrió un programa Rumanía, se abrió un programa Kuwait. ¿Por qué? Porque vamos a gestionar proyectos que están relacionados, es decir, se van a desarrollar en el mismo país. No hubiese tenido demasiado sentido abrir un programa con proyectos mezclados de Rumanía y de Kuwait, ¿no? ¿Por qué? Porque la propia naturaleza de los proyectos te dice, oye, tiene más lógica agruparlos por país, ¿no? En otras ocasiones podremos elegir otro método para clasificarlos, por la naturaleza del contrato o del proyecto, por el tipo de trabajo, como queráis, pero están relacionados entre sí. Entonces, para mí, bueno, pues en ese caso era responsable de todo el área de Rumanía y digamos que al final el programa es la gestión conjunta de un grupo de proyectos. Y había una serie de proyectos que habíamos identificado que queríamos desarrollar. Al menos esos 5. El primer proyecto sería la constitución de la empresa en Rumanía. Como os digo, parece sencillo, pero no. Lo de establecerse en un país diferente, constituir una empresa, firmar unas escrituras, abrir una cuenta bancaria, identificar y señalar la sede social de esa empresa en un sitio, todo ese formalismo, toda esa legalidad necesaria se puede considerar un proyecto en sí mismo. En segundo lugar, desarrollar un proyecto de viviendas. En tercer lugar, desarrollar un proyecto de parque eólico. En cuarto lugar, desarrollar un proyecto de geotermia y en quinto lugar, desarrollar un proyecto de hidroeléctrico. Por lo tanto, ¿cómo íbamos a apoyar nosotros a la estrategia de la organización? Desarrollando 5 proyectos en Rumanía. Si esos proyectos se desarrollan de manera más o menos exitosa, vamos a apoyar a la organización para que efectivamente internacionalicemos nuestros servicios. Por lo tanto, como veis aquí, los proyectos es simplemente una herramienta para conseguir los objetivos estratégicos de la organización. Y, por supuesto, cada proyecto necesita su propia operación, que es muy diferente. No es lo mismo un proyecto para desarrollar un edificio de viviendas que un proyecto para desarrollar un parque eólico. Es una operativa completamente diferente. Entonces, lo que quiero que veáis es esta estructura: portafolio, programa, proyecto y operaciones. Teóricamente debería estar presente en todas las organizaciones. Teóricamente debería haber alguien que tuviese el rol de portafolio manager, el responsable de la gestión del portafolio. Teóricamente debería haber pues diversas personas con el rol de program manager, ¿no? El responsable, el director de la gestión de programas. Y por supuesto hay muchas personas con el rol de project manager, el responsable de cada proyecto. Y esto no siempre es así en las organizaciones en realidad, ¿no? No hay ese rol tan definido de quién es un program manager o un portafolio manager. Y por eso puede llevar a confusión. Yo creo que es un área que a muchos alumnos les causa cierta confusión, ¿no? Pero quedaros con esta idea, con esta estructura, me parece interesante. En segundo lugar, viendo un poco algún área del capítulo 2, del tema 2, que habla del rol del director de proyecto, o bueno, tema 3, perdón, director de proyectos, el project manager. La verdad es que el rol de project manager ha evolucionado muchísimo desde que, por ejemplo, yo en el 2010 me obtuve mi certificación PMP. Actualmente el PMI quiere fomentar este rol, quiere fomentar el rol de Project Manager como un rol altamente cualificado y que se requieren un conocimiento, unas experiencias, unas habilidades interpersonales muy específicas. Es decir, ha habido mucho tiempo, bajo mi punto de vista, años atrás, donde, si me lo permitís la expresión, el rol de Project Manager se ha pervertido un poco. Cuando ibas a reuniones y te cruzabas tarjetas de visita con otras personas,
había un momento en el que todo el mundo era project manager, todo el mundo era director de proyectos. Pero luego te ponías un poco a hablar con él, te das cuenta de que no era un director de proyectos. Era un coordinador, era un facilitador, era un expedidor, no era nada. Es decir, pero no era un project manager. Un project manager es alguien muy cualificado, con mucha experiencia, con altos conocimientos y con una serie de habilidades interpersonales. Y además que cada vez más se le exija que tenga una visión más de alto nivel. Si me permitís un inciso, hasta hace no demasiado tiempo al director siempre se le asociaba a ese límite, ¿no?, que era el proyecto. Decía, esto es una caja, este es tu proyecto, de aquí no te puedes salir. Tienes que preocuparte por los límites de tu proyecto y tienes que ser el responsable de todo lo que esté dentro de tu proyecto. Y tienes que saber de proyectos. Pero desde hace unos años, sobre todo desde el PMBOK, desde la sexta edición, lo que se dice al director es, oye, no te puedes quedar estancado o limitado dentro de tu proyecto. Tienes que tener conocimiento de lo que pasa fuera de tu proyecto. Tienes que tener conocimientos de estrategia, de negocio, de contabilidad, de finanzas, nociones legales. Tienes que tener ideas sobre la situación del mercado, el coste de materiales. Es decir, cada vez se le va dando a la figura del director como con una estructura mayor, ¿no?, un conocimiento mayor, una responsabilidad más grande. Entonces, evidentemente, no cualquiera puede ostentar un rol de director de proyecto. Muchos de vosotros, si os acordáis en la primera pregunta dinamizadora, cuáles son las causas que pueden provocar el fracaso de un proyecto, muchos de vosotros habéis dicho lo mismo, de una manera muy acertada, que la persona designada como director no está capacitado, ni está formado, ni es la persona adecuada. ¿Y qué ocurre cuando el project manager no es el adecuado? ¿Qué ocurre cuando no está capacitado? ¿Qué ocurre cuando no tiene la experiencia ni los conocimientos? Pues que el proyecto va al abismo. Probablemente no solo por eso, pero es una cuestión importante. Por lo tanto, no, vamos a defender nuestro rol de project manager como un rol altamente especializado. Vamos a defenderlo, vamos a fomentarlo. Entonces, cada vez más necesitamos más conocimientos y más habilidades. Es cierto que debemos estar muy focalizados siempre en el cumplimiento del código de ética y de responsabilidad profesional. Es decir, ni todo el conocimiento ni toda la experiencia del mundo tendrían sentido si uno no aplica unos criterios éticos o unos valores o unos principios de responsabilidad. Yo creo que esto es innegociable. Yo creo que en un mundo tan sucio como el que nos movemos actualmente, nos tenemos que diferenciar de alguna manera. Yo creo firmemente que el que tiene un comportamiento responsable, el que cumple un código de ética, el que hace las cosas bien, el que es abierto, el que es transparente, el que trabaja bien, va a tener oportunidades y se le va a reconocer por eso, ¿no? Intentar ocultar cosas, intentar ahí buscar el último dinero, intentar no comunicar información negativa al cliente, intentar sacar provecho para nosotros, yo creo que tiene un recorrido muy corto, tiene un recorrido cortísimo, ¿no? Entonces, siempre hay que tener esto en la cabeza presente. Y al mismo tiempo el director tiene que ser un gestor, tiene que ser un líder, es decir, es esa gran dicotomía de dirección, liderazgo. Pero yo no creo que sean elementos contradictorios, ¿no?, o que haya que enfrentar, sino que son complementarios. Es decir, está muy bien ahora toda esta tendencia existente a ver al líder como, o a un director como una figura de líder exclusivamente. Se habla mucho de liderazgo, de las capacidades de liderazgo, del líder, pero no nos podemos olvidar de una cuestión. Y es que se espera que un proyecto genere un resultado y además de manera exitosa. Es decir, se necesita gestión. Es decir, el director de proyectos como gestor se tiene que preocupar por los resultados y como líder se tiene que preocupar por las personas. Pero una no es excluyente del otro. Es decir, si eres gestor no eres líder o si eres líder no eres gestor. Yo creo que lo ideal siempre es una combinación. Con las personas hay que aplicar unas habilidades, con los resultados, con los procesos, con el funcionamiento en sí, por así decirlo, del proyecto hay que aplicar otras habilidades. ¿Qué ocurre al final? Que cada vez vamos agrandando más esa figura del director, como os he dicho hace unos minutos, cada vez se va agrandando más, cada vez se exige más del director, cada vez tiene más responsabilidad, cada vez se le exige que conozca más, que tenga más conocimientos de más entornos. Entonces hablamos aquí a la izquierda de que el project manager es el responsable de un equipo. Como dice el PMI, el director es el responsable de lo que produce su equipo.
Por lo tanto, es el responsable de su desempeño. Y un equipo que puede ser muy diverso, también como hemos hablado, ¿no? Multicultural, un entorno multicultural, un equipo diverso, con la complejidad que ello tiene. El Project Manager tiene que seleccionar cuál es el mejor ciclo de vida para el proyecto. No existe un único ciclo de vida que sea el mejor para todas las circunstancias. Ya lo hemos visto y hay mucho debate sobre ello, ¿verdad? ¿Qué es mejor? ¿Un enfoque predictivo en cascada, ¿no? El tradicional, o un enfoque ágil o adaptativo? Pues no hay ni mejor ni peor. Hay estilos diferentes, hay ciclos de vida diferentes, hay enfoques diferentes. Cada proyecto requerirá un enfoque diferente. ¿Quién lo elige? ¿Quién determina cuál es el mejor enfoque? El director. Además, el Project Manager debe tener una serie de conocimientos técnicos en dirección de proyectos. Debe tener, es decir, la gestión de proyectos tiene algunas áreas que son muy técnicas. Por ejemplo, desarrollar un cronograma. Sabréis por experiencia que llegar a tener un conocimiento elevado de alguna herramienta de desarrollo de cronograma, como un Microsoft Project o un Primavera P6 o algo así, es bastante complejo por la cantidad de funcionalidades, de características que tiene la herramienta y de las posibilidades. Por ejemplo, el análisis de riesgos, si se utilizan herramientas de análisis cuantitativo como un Monte Carlo, como veréis en módulos posteriores, requiere un conocimiento técnico bastante elevado, ¿no? Entonces, hay una parte del proyecto que es una parte más técnica. Luego, el director debe aportar conocimientos de estrategia y de negocio. Como os decía antes, no hay que limitarse a mi proyecto. Tenemos que tener una visión más de alto nivel. Tenemos que saber de estrategia, tenemos que saber de negocio, tenemos que saber de mercado, tenemos que saber de la competencia, tenemos que saber de métodos para la elección de proyectos, métodos económicos. Es decir, se nos exige cada vez más. Y luego, además, debemos aportar una serie de habilidades interpersonales, ¿verdad? Como comunicación, influencia, liderazgo, motivación, capacidad de resolución de conflictos, toma de decisiones, gestión de la multiculturalidad. Es decir, ahí se van sumando una serie de habilidades interpersonales, las famosas soft skills, ¿no? Habilidades blandas, que al director le van a servir sobre todo cuando hablamos de la gestión de personas, ¿no? La gestión de su equipo, la gestión de interesados, las comunicaciones con interesados, es decir, todo ese área que involucra a personas, las habilidades interpersonales son críticas. Y aquí podríamos hacer otra pregunta dinamizadora que a lo mejor incorporo a los cursos en futuras convocatorias, y es si estas habilidades interpersonales como la comunicación, la influencia, el liderazgo o la motivación se pueden aprender, ¿no? Es decir, alguien que en su vida privada no comunique bien ni tenga habilidades de comunicación, ¿puede ser un gran comunicador con su equipo? ¿O alguien que no tenga en absoluto ninguna cualidad de liderazgo en su vida privada puede resultar un líder cuando se trata de dirigir a un equipo? ¿Eso se puede enseñar? ¿Se puede aprender? Yo esta es una duda que siempre tengo, ¿no? Me parece que sería una buena pregunta para una pregunta dinamizadora al foro. Además, se le exige cada vez más capacidad de liderazgo, que es como os decía antes, ¿no? Que sea capaz de liderar al grupo, que tenga una serie de habilidades, que sea una persona de referencia, que sea capaz de mejorar a cada uno de los miembros del equipo, que sea capaz de focalizar a todos y de unirnos en pos de un objetivo común. Y además se pide que tenga una serie de cualidades, ¿no? Que sea visionario, que sea optimista, que sea positivo, respetuoso, bondadoso, amigable, que sepa escuchar, que tenga sentido del humor. Claro, ahí si el Project Manager fuera un hombre, pues podría poner, ¿no? Que mida 1,90, que sea atleta olímpico. Claro, empezamos a pensar ahí un poco y ya tenemos que pensar, ¿no estaremos siendo demasiado excesivos con la figura del Project Manager? Entonces, está muy bien que nosotros mismos nos demos importancia y el valor que tenemos, hay que fomentar ese valor, pero no nos volvamos locos. Es decir, el director está muy condicionado por el nivel de autoridad que la organización le da. Un director de proyectos sin autoridad
no podrá ser ni responsabilizarse de resultados, ni gestionar adecuadamente un grupo, ni conseguir avanzar en el proyecto como él quiera, ni tomar decisiones, ni ser proactivo. Por lo tanto, muy bien, vamos a tener clara la teoría, vamos a intentar saber cómo debería ser un project manager, pero ojo, vamos a darle también la capacidad, la responsabilidad y la autoridad que necesita para hacerlo. Porque yo creo que uno de los grandes conflictos que hay en una organización es que en una balanza se pone la responsabilidad que se le exige al project manager y la autoridad que le dan al project manager, y no está equiparado esto, ¿verdad? Se le exige mucho más de la autoridad que tiene. Lo que no parece justo es que a un director de proyectos que no le den la autoridad y que tenga muy poca autoridad se le exija una responsabilidad por los resultados. Oiga, si usted a mí no me da la autoridad, ¿cómo me va a exigir por los resultados? Si yo he hecho lo poco que puedo hacer, no tomo decisiones, no tengo capacidad de disponer de recursos, no puedo determinar o hacer cambios en un proyecto, mis opiniones no se escuchan, simplemente, o sea, entonces, ¿cómo se me va a responsabilizar a mí del éxito o el fracaso, ¿no? Entonces, fomentar el rol del project manager sí, pero con un poco de orden, ¿eh? Y por último, hablando de la gestión del alcance, una de las herramientas que a mí me parecen más útiles en un proyecto es, sin ninguna duda, la estructura de desglose del trabajo. Hay muchas veces que alumnos me preguntan, bueno, pero ¿qué es lo mínimo, lo básico, la estructura mínima que debería tener un proyecto para gestionarse? Bueno, pues es una pregunta difícil de responder porque, como sabréis, cada proyecto es único. Entonces, cada proyecto necesita un enfoque distinto. Es verdad que yo creo que de los procesos que vais a aprender, de los 49 procesos que vais a aprender de dirección de proyectos, hay como una base de 8, 9 o 10 que deberían estar presentes en todos los proyectos, independientemente de si son más complejos o más sencillos, o independientemente de si son más largos, más cortos o el alcance es mayor o menor. Me parece que hay una base de 9, 10, 11 procesos que siempre deberían estar presentes. Y además yo creo que uno de los documentos que siempre debería utilizarse es una estructura de desglose del trabajo. Una estructura de desglose del trabajo aporta muchísimo información en muy poco espacio. Es decir, si yo en la pantalla ahora mismo os pongo una estructura de desglose del trabajo, en esta estructura hay mucha información. Pero es que además esto sirve para que todos los que estamos en un proyecto tengamos el mismo entendimiento sobre el proyecto. Para que todos los que estamos en el proyecto podamos de un simple vistazo saber cómo se divide el proyecto, en qué entregables intermedios, cuántos elementos tiene y tengamos en la cabeza una idea mucho más precisa del alcance real del proyecto. Si no tuviéramos una estructura de desglose, todo sería como más ambiguo. No habría una representación gráfica clara de en qué consiste el proyecto. No habría una división del trabajo de forma adecuada, ni una subdivisión. Entonces, yo creo que ayuda mucho a sistematizar, a dar coherencia, a estructurar y a que todos entendamos lo mismo, desarrollar una estructura. Por lo tanto, yo os animo a que para cada proyecto la desarrolléis. Lo que es cierto es que en esta estructura no solamente tiene que formar parte el alcance del producto, ¿no? ¿Cuál es el entregable que vamos a desarrollar? Sea lo que sea, sino que también tenemos que incluir el esfuerzo de gestión. No hay que olvidar que el 100% del alcance de un proyecto es el alcance del producto y el alcance del proyecto. Y el alcance del proyecto está relacionado con todo el esfuerzo de gestión que tenemos que hacer como directores. Por tanto, nuestro trabajo es parte del alcance. Cuando un director está planificando, cuando está estimando, cuando está desarrollando planes, cuando está controlando, eso es parte del alcance del proyecto. Y como es parte del alcance, lo tengo que meter aquí, lo tengo que incluir dentro de la estructura. ¿Es posible definir claramente el alcance en un momento determinado? Fijaros, el PMI tiene una frase que repite con bastante frecuencia y dice que en un proyecto nunca se puede pasar a la ejecución sin tener claramente definido y formalmente aprobado el alcance. Antes de pasar a ejecutar, debemos tener el alcance perfectamente definido. ¿Cuál es el 100%? Perfectamente definido y que esté aprobado. Y una vez aprobado y perfectamente claro, ahora sí pasamos a la ejecución. ¿Qué ocurre? Que eso es muy teórico bajo mi punto de vista.
Yo creo que eso está muy basado en un pensamiento más predictivo, más tradicional de hace mucho tiempo, ¿no? Hoy día, ni en el entorno más predictivo, creo que sería posible decir, este es el alcance del proyecto del 100% perfectamente definido. Porque da la sensación de que el alcance va evolucionando, de que siempre se está actualizando, por lo tanto es difícil poner un punto en el que digamos, este es el 100%. No va a cambiar, este es el que es, está perfectamente definido. Bajo mi punto de vista es muy complejo en la realidad, ¿eh? Lo que hay que evitar siempre es el gold plating, hacer más de lo que nos han requerido. El gold plating es una figura, por así decirlo, en la cual algún miembro del equipo aporta o incluye más alcance del que han pedido porque piensa que eso va a satisfacer al cliente. Pero el cliente no lo ha pedido. Es una forma de bañar en oro, ¿no? Como sería una traducción un poco básica del gold plating. El cliente me ha pedido un entregable final. Ese entregable final tiene que tener unos requisitos y unas características, pero yo le voy a incluir más características y más funcionalidades de las que me han pedido, porque seguro que eso le satisface. Y casi nunca satisface. Por lo tanto, lo que hay que tener muy claro es que en un proyecto nunca será una opción entregar menos de lo que el cliente te ha pedido, pero nunca va a ser una opción entregar más de lo que el cliente te ha pedido. Hay que ceñirse siempre al alcance, ni más ni menos, ¿eh? Esto es una estructura de desglose del trabajo que aparece en un manual del PMI y, como veis, es una manera sencilla de dividir el trabajo en elementos más pequeños. ¿Por qué? Porque los elementos más pequeños son más sencillos de estimar, de planificar y de ejecutar. Por lo tanto, vamos a hacer esa división mental, ¿no? Vosotros seguro que os dedicáis a proyectos muy distintos. Seguro que el resultado final es muy distinto. Pero también estoy seguro de que sabéis perfectamente dividir ese resultado final en entregables intermedios, en componentes intermedios. Porque si sois personas que trabajáis habitualmente en un sector industrial determinado, estoy seguro que en la cabeza tenéis esa división mental hecha. Es como si hablásemos, por ejemplo, de una manera sencilla de una bicicleta, ¿no? El resultado final de mi proyecto es el desarrollo de un nuevo modelo de bicicleta. ¿Vale? Pero tengo en la cabeza el resultado final, ¿no? Bicicleta. Ahora, para que el proyecto se desarrolle de una manera más coherente, más sencilla, ¿podemos dividir esa bicicleta final en componentes intermedios? Bueno, sí. Fijaros, por una parte está el cuadro, por otra parte las horquillas, por otra parte las ruedas, que incluso puede ser la delantera o la trasera, los frenos, los cambios, luego se integra todo el trabajo. Y como veis, en el apartado 1.7 pone gestión. ¿Por qué? Porque para integrar todo eso, planificarlo, estimarlo, desarrollarlo, controlarlo, corregirlo, hace falta gestión. Pero eso también forma parte del elemento bicicleta. Es decir, el resultado final no se podría dar sin todo el esfuerzo de gestión anterior por parte del project manager y su equipo. Por eso siempre una estructura de desglose del trabajo suele tener el último elemento que se llama project management, gestión, o llamarlo como queráis. La estructura de desglose del trabajo tiene muchísima literatura. El PMI tiene un manual solamente dedicado a cómo se desarrolla una estructura. Vamos, ni os imagináis todo lo que se puede sacar de algo aparentemente tan sencillo. Pero es verdad que las estructuras pueden ser muy diferentes, es decir, dependiendo de si las haces más o menos bien o más o menos detallada, la información que podemos obtener es muy diferente. Por ejemplo, fijaros, aquí tenéis una estructura de desglose del trabajo. Está dividido por fases: recopilar requisitos, diseño, implementación, formación, pruebas y dirección de proyectos. Y como veis, pues está dividido en otro nivel, ¿no? Por tanto, tienes dos niveles. Como veis aquí, el 1 y el 1.1 son dos niveles. Y está bien, tú la ves y dices, bueno, pues está bien. Sé cómo dividir el proyecto en fases, sé que esas fases tienen elementos más pequeños, ¿no? Que son los paquetes de trabajo, el 1.1, el 2.1. Lo tengo más o menos organizado en la cabeza, más o menos tengo claro cuál es cada trabajo. Y digamos que esto ayuda muchísimo al equipo. Pero ahora yo os presento esta estructura, que es del mismo proyecto. Entonces me decís, hombre, sí, esta está bien, hasta que ves esta, que esta dice, es que esta está muy bien, está muchísimo más completa, está más detallada, está más definida. Y si yo doy estas dos al equipo, ¿cuál pensáis que va a gustar más o cuál pensáis que va a aportar más información, que va a detallar mucho más el trabajo y que nos va a ayudar a planificar mejor el proyecto? Sin ninguna duda, el ejemplo 2. Está más sencilla, es válida, es correcta,
Pero sin ninguna duda, desarrollar una estructura más detallada, más estructurada, con más niveles, nos va a hacer que tengamos una idea mucho más cercana del proyecto, un entendimiento mucho mayor del proyecto y que, por así decirlo, no se nos escape en ninguna parte del alcance del proyecto. Entonces, bueno, pues hay que intentarlo. Hay que intentar hacer una estructura siempre lo más detallada posible. Sin llegar al exceso. Pero, hombre, entendedme, entre la 1 y la 2 prefiero la 2, siendo honesto. ¿Qué ocurre? Que hay mucha teoría sobre la estructura de desglose del trabajo. Solo incluye trabajo, tiene muchos requisitos que hay que cumplir, ¿no? No incluye actividades, eso sí que hay que saberlo. Una estructura de desglose no incluye actividades, es decir, el paquete de trabajo que veis ahí no es una actividad, es un conjunto de actividades. Se tiene que empezar a dividir por las fases del ciclo de vida o por los entregables principales, ¿no? Esta está por fases, por ejemplo. 1, análisis de la situación. 2, planificación. 3, desarrollo de software. Esos son fases. Se podría hacer de otra forma, con entregables intermedios, daría exactamente lo mismo. Es decir, hay muchos requisitos para hacer una estructura, aunque os parezca mentira, os lo digo de verdad, hay mucha literatura al respecto. Pero yo creo que hay que separar, incluso en el curso, cuando estéis en el curso y estudiéis todos los temas, creo que tenéis que separar claramente lo que es, y por ejemplo, yo en los cursos que suelo impartir de manera presencial, pues lo dejo bastante claro. Lo que es la parte académica, lo que es la parte teórica, lo que es la parte de buena práctica que me dice el PMBOK que tengo que hacer, de lo que es la realidad. Lamentablemente son dos aspectos que van muy, muy diferentes, ¿eh? Como bien sabéis, es muy probable que vosotros en vuestros proyectos, en vuestras organizaciones, queráis hacer bien cosas de una manera estructurada y coherente, pero la velocidad, la necesidad del negocio, de la organización, te haga ir por otro lado. Esto es muy normal, ¿no? Por lo tanto, hay mucha diferencia entre lo teórico y entre lo real. Bienvenida, Estefanía. Muchas gracias por venir. Entonces, yo de una manera teórica os puedo decir muchas cosas de una estructura. No se pueden incluir actividades, solo incluye trabajo, se tiene que desarrollar de una manera determinada. Pero luego os digo una cosa en cuanto a la realidad. Uno desarrolla los documentos como más útil le resulta en sus proyectos. Es decir, nadie en tu proyecto del día a día te podrá venir a decir que esa estructura no es correcta porque no se ha desarrollado así o de otra manera. Mira, me da igual. Yo tengo la idea clara, sé lo que es una estructura, sé cómo se divide, la he amoldado, la he adaptado a las necesidades de mi proyecto y mi organización y a nosotros nos funciona. ¿Quién va a venir a decirte lo contrario? Absolutamente nadie. Por lo tanto, una cuestión es la guía, la referencia que nos ofrece el PMBOK y otra cuestión es cómo lo adapto yo, que eso también lo dice el PMBOK, adaptación, cómo lo adapto a las necesidades de mi proyecto. Por lo tanto, ser capaces de diferenciar estas dos cuestiones cuando vayáis avanzando en el curso. Una cosa es la teoría, una cosa es cómo tiene que ser una plantilla o qué contenido tenga que tener o cómo tengo que desarrollar un documento. Otra cosa muy distinta es cómo lo amolde yo, cómo lo adapte a mi proyecto en particular dentro de mi organización. Entonces, por ejemplo, os quería explicar esto porque os voy a enseñar una estructura de desglose del trabajo que yo hice para un proyecto en el que participé como asesor y que al final hice como una estructura de desglose, pero que mezclaba varias cosas al mismo tiempo. Entonces, si hablamos desde el punto de vista teórico, no cumple con todos los requisitos de lo que debería ser una estructura, pero vuelvo a repetir, me da igual. O sea, nos sirvió para el resultado que queríamos y eso significa que nos ha servido. Fijaros, me contrató una empresa para asesorarles porque querían poner en marcha lo que se llama una aceleradora de startups. Entonces, ellos tenían en la cabeza que iban a tener 5 fases. La fase 1 era diseño y publicación de la convocatoria, porque iban a financiar a las startups con mejores ideas y demás. La fase 2, lanzamiento y gestión de la convocatoria. La fase 3, evaluación y selección de startups. La fase 4, programa de aceleración. Y la fase 5, servicio de posaceleración. Entonces me dijeron, nos tienes que hacer una estructura de gestión de todo esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estructurarlo de una manera lógica y que nos ayude a gestionarlo de una manera adecuada. Y yo dije, bueno, pues lo más sencillo es
que a través de estas fases vayamos viendo qué se va a hacer en cada fase. Y fijaros, yo aquí ya puse arriba 12 meses. Y alguien me puede decir, oye, es que una estructura no incluye tiempos. Y yo le diría, eso es perfecto, pero no estoy haciendo el examen PMP. Esto es un proyecto real. Y si a mi cliente le resulta útil ver una línea temporal ahí para que él sepa de una manera rápida cuánto va a durar, pues perfecto. Y luego empiezo a dividir cada una de las fases. Como veis abajo, la fase 1, diseño y publicación de la convocatoria, aquí sí que está como una estructura. Lo divido por paquetes de trabajo. 1.1, apoyo en la definición de retos. 1.2, definición del target de las startups. 1.3, definición de bases de participación. Y luego le pongo abajo la duración. Y vuelvo a decir, alguien desde el punto de vista de puridad me podrá decir, oye, esto no es una estructura, la estructura no marca el tiempo. Y le vuelvo a decir, me da igual. Estoy en un proyecto real y si toda esta información que yo aporto aporta valor al cliente y a los resultados, bienvenido sea. Luego, por ejemplo, aquí veis la fase 3. Evaluación y selección de startups. Va a durar un mes. Tiene 3 paquetes de trabajo, ¿no? Desarrollo de scouting, definición de criterios de selección de las startups, sistema de evaluación. De todas las que se iban a presentar se elegían las 20 mejores y de las 20 mejores se seleccionaban 5. ¿Qué me gusta a mí para los proyectos reales? Utilizar muchos elementos gráficos, que os he dicho muchas veces en los trabajos. Siempre es de agradecer la incorporación de elementos gráficos. Esto ayuda muchísimo a hacer una presentación a un cliente y que aportarle mucha información en muy poco espacio. Sigo, pues en la fase 4, programas de aceleración. Aquí es donde se proporciona la dotación económica a los 5 mejores. Va a durar 6 meses, como veis, y tiene una serie de paquetes de trabajo también. Se organiza el día de introducción. Hay un periodo de mentoring, formación grupal específica, ad hoc. Organización del Demo Day, ¿no? Bueno, pues resulta que les funcionó todo esto que yo les preparé. Entonces, vuelvo a decir, no se ajusta al 100% a la parte teórica, pero estamos hablando de la realidad, estamos hablando del día a día, estamos hablando de hacer algo gráfico, visual, atractivo, que incluya información, que el cliente le guste porque en una presentación esto sea muy ágil, muy rápido, se entienda bien, esté todo definido, esté todo estructurado. Y me parece que ese es el objetivo que tenemos que tener como directores. Por lo tanto, vuelvo a repetirme y disculpadme. Sed capaces de diferenciar a lo largo del curso entre la parte teórica y la parte real que tenéis que aplicar vosotros en vuestros proyectos. Nadie os podrá decir, este documento está mal hecho, o está mal estructurado, o es que una estructura no incluye tiempo, o es que no se incluyen otras cosas que no sea trabajo. Mira, me da igual. Todo lo que sea útil para vuestros proyectos y vuestras organizaciones, siempre y cuando tomando como referencia estas prácticas, me parece perfectamente válido. Bien, por último, os recomiendo que echéis un vistazo, si podéis, a ese manual que hay ahí, que es el Project Management Competency Development Framework, que es donde viene de forma muy extensa desarrollado el rol de director de proyectos, sus competencias, sus habilidades. Si tenéis oportunidad, pues recomiendo que echéis un vistazo. También recomiendo, si podéis, que echéis un vistazo al manual que tiene el PMI de cómo desarrollar estructuras del glose del trabajo. Como os digo, os podéis quedar asombrados de la literatura que hay, de lo aparentemente sencillo que es hacer una estructura, pero ojo, todo lo que hay detrás de la estructura. Y por supuesto también toda la bibliografía disponible en el centro de investigación. Muchas gracias por asistir. Pues seguramente sean horas un poco tempranas para vosotros, ¿no? Os agradezco mucho que hayáis participado. Espero que haya sido de utilidad la clase y que os haya aclarado algunos conceptos o algunas ideas. Y bueno, pues muchas gracias por el esfuerzo también a lo largo de mi asignatura. Os animo a que sigáis así en las siguientes y que aprendáis y que apliquéis todo en vuestro día a día. Y os deseo muchísimos éxitos a todos. Muchas gracias.